Yes. A ver, ¿me ves? Entonces, pues ya saben que yo no he estado en estas semanas aquí. Entonces, decidí como teniendo en cuenta que solamente nos quedan 2 clases de patoblastoma, eh, y que la siguiente clase serán como todas las novedades, eh, hacer como un pequeño resumen de los puntos claves de lo que ya llevamos, más pues mi parte del tema que es básicamente recaídas, ¿vale? Entonces vamos a llamarle a esto un viaje por el hepatoblastoma. Entonces vamos a empezar hablando de generalidades. Entonces, dentro de la epidemiología sabemos que corresponde a 1,5 casos por cada millón de niños al año. Sabemos que hay zonas del planeta donde van a haber más casos, más o menos en el sureste asiático se reportan más casos, 2,7 casos por cada millón de niños, con unas supervivencias generales que rondan alrededor del 75%. Y hay lugares donde tienen tan baja incidencia como en África, como 0,9 casos por cada millón de niños con supervivencias tan bajas como el 50%, obviamente esto muy relacionado a un subdiagnóstico. Y pues en Estados Unidos, una incidencia más medial, 1,7 casos, con unas supervivencias generales pues más altas, ¿vale? Entonces, sabemos que corresponde al 4% de los tumores sólidos en pediatría y alrededor del 80% de los tumores hepáticos en pediatría. La mediana de presentaciones a los 18 meses y ronda entre los 6 y los 36 meses, con lo que sabemos que el 80% de los niños se diagnostican o si tienen un diagnóstico antes de los 3 años de vida. Se describe mayor incidencia más o menos en una relación 2:1 en niños que en niñas. Y en cuanto a factores de riesgo, aun cuando se han descrito muchos síndromes genéticos asociados al diagnóstico de patoblastoma, tenemos 3 principales que son los que tenemos que tener en cuenta. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, que sabemos que es un síndrome de hemihipertrofia, el síndrome de Edwards, que está asociado a la trisomía 18, y la polipomatosis adenomatoidea familiar, que está asociada a mutaciones en el gen APC, que sabemos que está directamente implicado en la vía de señalización del WNT beta-catenina. Dentro de los demás factores de riesgo que ya tenemos evidencia, tenemos el muy bajo peso al nacer. Sabemos que los niños que tienen pesos menores a 1.500 gramos al nacimiento tienen ORs hasta de 17, altísimo. Y aun cuando se han hecho muchos estudios como para esclarecer el por qué se da esta relación, no hay una relación causal directa, pero sí se sabe que entre mayor exposición a como maniobras de manejo dentro de la unidad de cuidado intensivo neonatal, pues mayor es el riesgo de patoblastoma. Asociado a esto también la prematurez extrema, el síndrome de alcoholismo fetal y el consumo de anticonceptivos y de tabaco durante el embarazo, aun cuando no tiene ORs muy altos, sí hay varios estudios que describen esta asociación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, al 62% de los niños se van a presentar como una masa abdominal, el 25% puede tener asociado dolor abdominal, hasta el 20% de los niños puede tener síntomas constitucionales como astenia, dinamia, pérdida de peso, fiebre y sudoración. El 15% se puede presentar con ictericia, náuseas y emesis, y cuando presentamos un niño con un dolor abdominal agudo, anemia e inestabilidad, pues tenemos que sospechar que esté ante una ruptura. Y lo que ya sabemos que siempre es pregunta, entonces, ¿por qué se presentan con trombocitosis? Porque obviamente esas masas son productoras de trombopoyetina. Este es un cuadrito que me encontré en internet que me pareció bastante didáctico para hablar de los diagnósticos diferenciales, porque nos pone el hepatoblastoma en la edad de presentación con sus diagnósticos diferenciales de tumores benignos. Sabemos que las metástasis se pueden presentar a cualquier edad y el hepatocarcinoma, pues que ya Judith nos habló, con sus diagnósticos diferenciales dependiendo pues de la edad. En cuanto a la fisiopatología, vamos a volvernos un poquito a la parte de la embriología. Es importante saber de la embriología para entender por qué tenemos el diagnóstico o la aparición del hepatoblastoma. Entonces, sabemos que más o menos desde la semana 3 de la vida embrionaria, en el endodermo se va a presentar a nivel del intestino anterior una zona que va a estar guiada como por el mesodermo cardíaco, que le va a enviar unas señales que va a hacer que tenga una programación hepática.
A nivel de las cuartas semanas de gestación, a este nivel de esta zona de programación hepática, se va a dar una evaginación y esta evaginación es lo que conocemos como el divertículo hepático. Más o menos a la sexta semana de gestación se va a dar la producción de hepatoblastos y ya a partir de las 12 semanas de gestación ya tenemos hepatocitos y colangiocitos. A nivel celular tenemos células hepáticas endodérmicas, que esas son células precursoras que no tienen definido una línea hepatocítica. Y después vamos a tener las células madre del hepatocito. Estas células de la madre del hepatocito empiezan a proliferar más o menos desde la tercera semana de gestación y es muy importante entender que estas son ya altamente productoras de alfa-fetoproteína. ¿Por qué? Porque necesitan la alfa-fetoproteína para hacer una diferenciación clara. Entonces, cuando tenemos esta célula endodérmica o primitiva, esta no va a producir alfa-fetoproteína. Pero cuando pasamos a esta célula madre, tenemos altas, muy altas producciones de alfa-fetoproteína que van a ir disminuyendo a lo que sabemos que más o menos entre los 6 meses al año de vida postgestacional ya van a estar normales como las del adulto. Pero a este nivel son las más altas producciones de alfa-fetoproteína. Entonces tenemos unas células madre del hepatocito que después van a producirse a las células progenitoras que es conocidas como el hepatoblasto, que es una célula bipotencial que va a dar el origen a dos células, los hepatocitos y los colangiocitos. Si vemos aquí dentro de esta misma imagen, la vía del WNT y el Notch son altamente importantes en esta diferenciación. Hice este esquema como para que logremos entender esta teoría, que es una teoría que sale más o menos desde el 2017, que es la teoría del C1 y el C2. Esa es una teoría molecular que nos dice que básicamente los hepatoblastomas se pueden dividir en dos o tres grupos. Realmente los dividen en estos dos grupos, pero vamos a ver que hay como unos subgrupitos que son importantes mencionar. Entonces tenemos una célula progenitora que después va a pasar a una célula madre hepática y esta célula madre hepática va a pasar a un hepatoblasto. En este intermedio de diferenciación, entonces vamos a tener una alteración en la vía del WNT. Se sabe que hasta el 80% de los hepatoblastomas tienen mutada esta vía, que es la del WNT beta-catenina. Tenemos como una ramita que es hacia el C1. Esta C1 es como los que van más diferenciados hacia el hepatoblasto. En este tipo de clasificación molecular tenemos al hepatoblastoma fetal puro bien diferenciado. Este es un subtipo especial e importante que sabemos que tiene una baja tasa de proliferación, tienen un nivel promedio de alfa-fetoproteína y normalmente a pesar de tener un Ptex del 1 al 4, tenemos supervivencias libres de eventos hasta el 100%. Importante entender que aun cuando, no, que en el momento en que nosotros hacemos la biopsia, si nosotros tenemos un tumor grande y le hacemos una biopsia y encontramos que es un fetal puro bien diferenciado, pues realmente no podemos decir que este tumor completamente es un fetal puro bien diferenciado. Cuando estamos hablando de esto es cuando yo hago una resección completa del tumor y yo toda la pieza tumoral la evalúo y digo, ah, sí, toda la pieza es fetal pura bien diferenciada. ¿Vale? Pero si yo tengo pedacitos donde es fetal puro bien diferenciado, pues no es un fetal puro bien diferenciado, es un mixto, ¿vale? Entonces vamos a tener este C1 que ya sabemos, va más hacia la diferenciación del hepatoblasto, buenas tasas de supervivencia y producción positiva de alfa-fetoproteína. Y vamos a tener el grupo C2, que yo le llamé el resto, como para uno no enredarse en la cabeza, que son de alta tasa de proliferación, alfa-fetoproteína muy elevada porque ya les dije, tenemos una célula progenitora que no produce alfa-fetoproteína, pero después pasamos a una célula madre que produce altas cantidades de alfa-fetoproteína para poder hacer todo el proceso de diferenciación. Entonces uno diría, pero siempre tenemos el concepto de que cuando la alfa-fetoproteína menor a 100 es que es de mal pronóstico. Ahorita vamos a hablar de un subgrupo especial. Pero este subgrupo intermedio, que es el C2, tiene alto nivel de alfa-fetoproteína porque son células inmaduras, pero ya con diferenciación hepatocítica. Tienen altas tasas de proliferación y un comportamiento desfavorable. ¿Y aquí me refiero como el resto? Pues el resto es todo este otro resto de patologías que son el epitelial embrionario, el macrotrabecular y los mixtos extromales, ¿vale? Y como les decía, hay un subtipo especial. Entonces, ya no estamos ni en la célula madre hepática ni en el hepatoblasto, sino que nos vamos a devolver esa célula progenitora que ya tiende a ir hacia el hepatocito, pero que aún no está bien diferenciada hacia la célula madre hepática. Y esta es lo que conocemos histológicamente como un hepatoblastoma de células pequeñas indiferenciadas. Estas células pequeñas indiferenciadas
puro, o sea, es decir, lo mismo, yo saqué todo el tumor y yo vi que todo el tumor fuera un tumor de células pequeñas indiferenciadas, es muy raro, menos del 5% de los hepatoblastomas se presentan de esta manera. Tiene una biología muy agresiva y una peor tasa de supervivencia. Y estos son los que se presentan con alfa-fetoproteína normal, porque sabemos, no ha empezado esa diferenciación hacia el hepatocito. Importante saber que hay que hacerle siempre a este tipo de tumor un marcador que es el INI, porque si uno tiene este INI negativo, entonces estaríamos más hablando de un rhabdoide maligno, que era lo que pasaba antes, cuando nosotros hacíamos como, cuando hacían como todas estas investigaciones y decían que tenían tan mal pronóstico, muchos de estos niños no estaban bien clasificados y eran rhabdoide malignos en vez de ser patoblastomas de células pequeñas indiferenciadas. Y ya Judith les habló de esta última clasificación, que es la neoplasia maligna de hepatocelular o NOS, que es una nueva clasificación histológica, que es como lo que se ha visto que va a la ruta hacia el hepatocarcinoma de los niños, ¿vale? Entonces, bueno, esa era la parte no molecular. Vamos a hablar un poquito de diagnóstico. Yo sé que diagnóstico también ya hablamos, pero solamente como para hacer un hincapié de cosas que son importantes para nosotros en el momento de evaluar un paciente con hepatoblastoma. Entonces, lo primero es que la ultrasonografía es súper importante en el momento del diagnóstico, es decir, no se debe obviar una ultrasonografía porque sea un examen simple. Siempre sirve para identificar el origen de la masa. Ellos describen muy bien en sus, pues como en los reportes que hacen los radiólogos, que cuando nosotros hacemos una ultrasonografía, como es en vivo y uno está viendo cómo el paciente respira, entonces si la masa se mueve con la respiración es una masa hepática, pero si no se mueve con la respiración es más una masa retroperitoneal y renal. Ellos dicen que, los radiólogos me refiero, que en el momento de tomar una resonancia o un ATAC no es posible ver esto y muchas veces se puede confundir el origen de la masa. Y ya hemos tenido casos donde creemos que la masa, por ejemplo, es suprarrenal y resulta que termina siendo renal. Entonces, la ultrasonografía termina siendo un buen examen para definir este tipo de cosas. Y lo otro para lo que nos sirve es el Doppler. También nos sirve para evaluar si tiene compromiso o no tiene compromiso vascular. Las otras dos imágenes ya las conocemos. Una tomografía computarizada sirve para ver bien la definición del tumor. Se presenta generalmente como un tumor bien definido, no es de estos tumores como que infiltran hacia el lado, sino que es un tumor que en general es bien definido. Lobulado, conceptos. En general, cuando la histopatología es epitelial, va a ser un tumor más homogéneo y cuando es mixto, puede ser un tumor más heterogéneo, teniendo en cuenta que puede tener inclusive histológicamente componentes mesenquimales como óseos, rhabdo y así. Y dentro de la resonancia, pues ya sabemos que es el método de elección, sobre todo porque no está asociado a radiación. Nosotros aquí, o los países que no tenemos grandes cantidades de ingresos económicos, lo tomamos con gadolinio, pero pues Byron ya nos va a hablar que existen nuevos métodos de contraste que son específicos para el hepatocito y que tienen mucha más diferenciación, o sea, con mucha más especificación para poder ver bien los lugares donde hay tumor. Inclusive se han hecho estudios con estos nuevos marcadores comparándolos con el gadolinio y esos niños que no se les tomaba, que se les tomaba con gadolinio, se podía ver que tenían más tasas de recaídas porque no se hacía la resección completa del tumor, sino que era multifocal y no se alcanzaba a ver con otro marcador que no fuera con el que es específico para el hepatocito. Las imágenes son importantes porque tenemos el sistema de estadificación conocido como el PRETEX, ¿cierto? Que está descrito desde el CIOPEL de 1992, que va a ser un conjunto de definiciones para establecer la clasificación radiológica. Sabemos que han habido como varias modificaciones de qué consideran que es compromiso y qué no es compromiso según los factores de anotación, pero ya tenemos un nuevo reporte que es el que se utiliza para el PEGID, que ya nos define qué definimos como compromiso y qué no definimos como compromiso. Yo sé que ya vieron como esto, simplemente a mí me pareció importante saber que cuando nos hablan de estas clasificaciones, sabemos que normalmente de la vida sabemos de los segmentos de Coinaud, eh, pero cuando estamos hablando de pretext no estamos hablando específicamente de estos segmentos, sino que estamos hablando de estos cuatro segmentos que son los que definen el pretext. Entonces siempre tenemos que hablar de los derechos y los izquierdos, de los del derecho que puede ser anterior o posterior y los izquierdos que pueden ser mediales o laterales, ¿vale? Y saber que el corte que nos está haciendo en este momento no va a ser un corte coronal, sino que estamos hablando de cortes axiales. Por eso esto no es un higadito bien paradito, sino que esto es un hígado en cortes axiales y que dependiendo el nivel donde sea el corte de la imagen, pues ahí mismo vamos a tener diferenciación. Es importante saber que los radiólogos
bueno, si tenemos muy buenos radiólogos no tendríamos que estar tan involucrados en esto, pero pues sabemos que no en todos los lugares hay buenos radiólogos, entonces sí es importante saber que los compromisos o las venas a este nivel, las venas hepáticas, son las que nos van a dar los límites. Entonces las venas hepáticas no van a estar a todos los niveles como en esta imagencita, pero uno lo que tiene que hacer es como una elevación hacia anterior, posterior y lateral, para saber que si por ahí iba la vena hepática media, pues hacia arriba sigue siendo el mismo segmento, y si iba la vena hepática derecha, pues por ahí sigue siendo como la otra diferenciación. Eso solamente como para tenerlo en cuenta. Entonces vamos con el pretext uno, siempre saber que vamos a definir el pretext en la determinación del número de secciones hepáticas continuas libres de tumor. Nunca hablamos del compromiso de lóbulos que tienen, sino de cuántas secciones están libres de tumor. ¿Y por qué se habla así? Porque acordemos que esto es una clasificación radiológica para el cirujano. Entonces, el radiólogo le tiene que decir al cirujano cómo puede hacer la hepatectomía. Entonces, pues así nos dices, puede ser una hepatectomía derecha o una izquierda o así. Entonces, por eso se hacen así. Entonces, vamos a tener el pretext 1, que va a tener 3 sesiones continuas libres de tumor. El pretext 2, que tenemos todas estas opciones, que siempre van a ser 2 sesiones continuas libres de tumor. Bueno, en el pretext 2 es súper importante saber que ahí también va el compromiso del lóbulo caudado. Es decir, si uno tiene solo compromiso del lóbulo caudado, esto no es un pretext 1, ya va directamente a un pretext 2. ¿Y por qué va al pretext 2? Precisamente por lo que estamos diciendo, porque el cirujano, en el momento de abordar una lesión con un compromiso del lóbulo caudado, como en el lóbulo caudado tiene tanto compromiso vascular, pues le va a tocar hacer una hepatectomía. Entonces, pues si ya tiene un compromiso luego con caudado, ya sabemos que sí o sí tiene que ser mínimo un pretext 2. El pretext 3, que va a ser solamente un lóbulo libre, que puede tener cualquiera de todas estas opciones. Bueno, también es importante, y por eso les puse esta imagencita, entender que hay veces el tumor es tan grande que lo que va a hacer es que va a aplastar el resto de los segmentos hepáticos. Y por eso es que la vasculatura es tan importante, porque uno sí puede seguir viendo que la vasculatura está libre a ese nivel, y que lo que pasó fue que todo el hígado que estaba libre de compromiso, pues se aplastó, y el resto es tumor, pero el tumor puede estar solamente en 1 o 2 segmentos, y el otro restito de hígado libre estar chiquitito. Entonces, no asustarnos con una gran masa hepática, sino tener muy en cuenta los segmentos para poder diferenciar los tipos de pretext. Y el pretext 4, que evidentemente es el compromiso ya de todos los lóbulos, que puede ser multifocal o puede ser una gran masa tumoral. También es importante tener en cuenta los factores de anotación. Siempre nos los dan así como en listica, pero hay que tener en cuenta que cada factor de anotación tiene una indicación para evaluar si está comprometido o no está comprometido. Entonces vamos a empezar por el factor de anotación B, que es el compromiso de las venas suprahepáticas, y ellos definen como compromiso cuando oblitera las 3 venas suprahepáticas o la vena cava inferior intrahepática, cuando rodea las 3 venas suprahepáticas o la vena cava inferior en más de 180 grados, o cuando hay compromiso por un trombo, cualquiera de las tres. ¿Vale? Ya ven que uno, por ejemplo, en neuroblastoma le dice que tiene que ser solamente si está aplastándola totalmente o obliterándola totalmente. No, en este caso ellos consideran las tres: o la obliteró, o la rodeó más de 180 grados, o tiene un trombo intratumoral. Lo mismo para la porta, entonces tiene que obliterar ambas venas portas de primer orden o la vena porta principal, rodearlas más de 180 grados a la de primer orden o la vena principal, o que tenga un trombo intratumoral. En la enfermedad extrahepática continua al tumor, también esto es súper importante porque dice, cruza límites o planos del tejido, es decir, compromete el diafragma o la pared abdominal. Esta segunda que me pareció como un poquito difícil de entender, y es que está rodeado de tejido normal en un ángulo de más de 180 grados, y para eso les traje esta imagencita. Entonces, si vemos este compromiso que está aquí, entonces es el compromiso del tejido, digamos, tumoral, ¿cierto? Entonces tenemos todo este compromiso del tejido tumoral y el contacto con el hígado sano. Entonces, si tenemos a un ángulo de más de 180 grados que esté comprometido de tejido normal, o sea, alrededor de tejido normal, se considera que tiene compromiso extrahepático, pero esto no aplica obviamente para un tumor intrahepático. Esto solamente va a aplicar para tumores que estén como en el borde del hígado. Entonces, si tiene más de 180 grados y está al borde del hígado, es un factor de anotación positivo.
Y los otros son los nódulos peritoneales, que no son ganglios linfáticos, que tengan más de 10 milímetros o dos mayores de 5 milímetros. Y siempre recordar que la ascitis, si es simple, no se considera enfermedad extrahepática. La focalidad se consideran dos o más tumores hepáticos aislados con un tejido hepático normal interpuesto. Y es importante tener en cuenta que tenemos los factores post-test que ahorita vamos a hablar, pero muchas veces la quimioterapia, en el momento en que reduce la masa tumoral, alcanza uno a ver que la verdad no es que fuera una gran masa tumoral, sino que las pequeñas lesiones focales estaban aplastando el tejido sano, y cuando empezaron a disminuir el tamaño, tenían en la mitad tejido sano y era más bien un multifocal. La ruptura tumoral se considera cuando hay líquido libre en el abdomen o en la pelvis al diagnóstico. Por imágenes se consideran cuando ese líquido que dijimos, no, el ascitis no es considerado, pero si yo veo que tiene características de sangre y además tiene septos, es un factor de anotación positivo. Entonces dicen que en el TAC ellos pueden medir, los radiólogos, como las unidades para saber si es un fluido de alta densidad, en la resonancia lo que dé por contraste características de sangre, y en el ultrasonido, que puede ser un flujo heterogéneo con restos ecogénicos, ¿vale? Obviamente, si yo tengo una evidencia, por ejemplo, aquí que es muy evidente que el tumor está roto, pues nada, es un factor de anotación positivo. No se cuenta cuando es una ruptura quirúrgica, no, por ejemplo, en el WIMS, no, este no. Si yo le hice una ruptura quirúrgica, no se cuenta como un factor de anotación. El compromiso ganglionar se considera un ganglio positivo cuando es un ganglio linfático con un diámetro en eje corto mayor de 1 centímetro, o por tocado con mayor de 1,5 centímetros, o una imagen que tenga pérdida del hilio graso. Y en las metástasis se consideran metástasis pulmonares positivas cuando tiene un nódulo pulmonar no calcificado mayor de 5 milímetros o dos o más nódulos pulmonares no calcificados mayores de 3 milímetros. Los factores post-test simplemente es los mismos factores pre-test, pero siempre hay que tener en cuenta que son post-quimioterapia. Entonces, si yo ya le di quimioterapia al paciente y yo le voy a hacer una imagen, pues yo ya no puedo decir que esto es un pre-test, esto es un post-test, y no aplica post-quirúrgicamente. Si yo le hice una resección no completa, sino un pedazo, pues yo ya no puedo decir que estos son factores post-test. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para estadificar entonces a nuestro paciente. Entonces, con esto hicieron un concepto que es el CHIC. El CHIC lo que se le busca es que todos los estudios de todos los cuatro grupos colaborativos grandes que tratan hepatoblastoma tenían diferentes definiciones para nosotros decir que eran factores de riesgo y cómo íbamos a estratificar al paciente. Entonces lo que hicieron fue unirse a esos cuatro grupos y decir, listo, vamos a crear un solo grupo, y con todos estos pretextos que ya vimos y los factores de anotación, vamos a ver qué se considera que es importante o factor de riesgo de todo lo que hemos evaluado, y con esto vamos a hacer una estratificación. Entonces ellos primero hacen un estudio univariado, unen todos los cuatro grupos y sacan todo este univariado y consideran todos estos factores de anotación que son importantes. No incluyen ni el N ni el C, no porque no fueran importantes, sino que cuando fueron a recopilar todos los datos, encontraron que no todos los grupos describían estos dos factores. Entonces los sacan del contexto, pero no porque no sean importantes. Sin embargo, se sabe que solamente el 5% o menos del 5% de los pacientes con hepatoblastoma al diagnóstico tienen compromiso de ganglios linfáticos. Y pues el caudado, que es la C, pues realmente el pretexto 2 ya incluye el compromiso del lóbulo caudado. Entonces ellos dicen, bueno, no los pusimos, pero tampoco nos parece tan relevante no haberlos puesto. Y estos son solamente como las gráficas del CHIC para encontrar qué era importante. Ahorita vamos a ver los AORs, pero sí tener en cuenta que ellos consideran estos cuatro factores como lo que ellos llaman una columna vertebral. Es decir, ellos dicen, estos cuatro van a ser los más importantes en el momento en que yo vaya a estratificar el paciente. Uno, la edad. Los pacientes definitivamente mayores de 8 años les va a ir peor que a los pacientes más chiquitos. Las alfa-fetoproteínas menores a 100 les va a ir peor que a las alfa-proteínas más elevadas. Ahora, ellos en este trabajo incluyen la alfa-fetoproteína de 100 a 999, que era como un rango que nunca antes se había utilizado, y si ellos lo contemplan precisamente por estos niños chiquitos entre 6 meses y un año que tienen alfa-fetoproteínas que se consideran normales, pero pues están elevadas por la edad que están normales. Entonces ellos por eso hacen como este ranguito de 100 a 1000. La otra es metástasis al diagnóstico, definitivamente peor tasa de sobrevida, y el pretest, que evidentemente entre más alto el pretest peor les va, pero la diferencia entre el 1, 2 y 3 versus el 4 pues es más evidente. Están los otros factores de anotación. Focalidad también, todos estos tuvieron P significativas en el univariado.
focalidad, ruptura tumoral, compromiso de la porta, compromiso de las venas hepáticas y el compromiso extrahepático 2. Vamos a ver los ORs, como les decía, es lo que ellos consideran como columna, pretext 41R 4.8, alfa-fetoproteína menor a 100 4.3, metástasis al diagnóstico 3.8, edad mayor de 8 años 3.3, pretext 3 de 2.4. Esta alfa-fetoproteína que les digo que va entre 100 y 999, 1.7, y los niños de 3 a 8 años, que vamos a ver que es más importante en los niños de Protex 4, 1.6. Los otros, los factores de anotación, igual tienen ORs importantes, pues de factores de riesgo, y los que no encontraron que tenían significancia porque ellos igual los metieron a ese univariado, está que fuera niño, que fuera prematuro, el bajo peso al nacer y que tenía un síndrome de Beck-Wedemann. Ninguno de esos se consideró pues que tuviera un factor de riesgo importante. Ellos terminan pues haciendo como ese univariado y simplemente sacando estas características de sobrevida dependiendo de cada uno de los factores que fueran importantes. Ya pues de estos hablamos. Ahora ellos con eso, ¿qué hacen? Pues logran hacer una estratificación que esta pues ya se mencionó en la clase, pero sí me pareció importante entender estas características de alto riesgo. Entonces ellos dicen, y están ahí en azulito, ¿qué consideramos de alto riesgo? Definitivamente alfa-fetoproteínas menores a 100, ¿vale? Todo niño con alfa-fetoproteína menor a 100 es un niño de alto riesgo, ¿vale? Cuando tenemos una alfa-fetoproteína menor a 100 y un pretext entre 2 y 4, las supervivencias libres de eventos van a ser tan bajas como menores del 35%. Metástasis. Las metástasis también hace parte de la columna vertebral. Todo niño con metástasis es un niño de alto riesgo. Pero si a eso le sumamos que tiene una metástasis y alfa-fetoproteínas que pueden ser un poquito más elevadas a 1000, describen supervivencias de 47%. Niños grandes, niños mayores de 8 años siempre van a ser niños de alto riesgo. Así tengamos pretext 1 y 2, la supervivencia cae hasta el 40%. Y si ya tenemos pretext 3 y 4 niños grandes, la supervivencia cae al 31%. ¿Vale? Y el peor de los casos, tener alfa-fetoproteínas bajitas y metástasis, supervivencia libre de evento a los 5 años, menores del 20%. Entonces, aun cuando obviamente uno no se va a aprender de memoria como todo este cuadro, pues sí tener en cuenta que hay unos factores muy claves que definitivamente hacen que que estemos ante un paciente con alto riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estadificar este paciente? Obviamente, la edad del paciente, le vamos a tomar una imagen hepática, le vamos a tomar un ataque de tórax y los niveles de alfa-fetoproteína. Realmente, si vemos, no es como todos los demás tumores que necesitan demasiadas cosas, con estas cuatro cosas nosotros ya podemos estadificar bien un paciente. Y entonces, con esto que, digamos, ellos hacen este univariado, después hacen un multivariado y dicen, bueno, ya que tenemos como todas las características basales y todos los grupos sabemos qué vamos a hacer, pues entonces hagamos un prospectivo donde veamos cómo le va a ir a los niños dependiendo del tratamiento que le vayamos a dar y ahí nace el PEGIT, ¿vale? Que es lo mismo, el mismo grupo colaborativo de todos los cuatro grupos se van a unir para dar estrategias de tratamiento, en algunos van a randomizar, en algunos otros no, y poder dar manejo y saber qué vamos a hacer de verdad con los niños con hepatoblastoma. Y entonces ellos lo describen en cuatro grupos. Bueno, ellos también meten hepatocarcinoma, pero de eso no vamos a hablar. Ellos meten cuatro grupos que nos importan en este momento, que es grupo A, B, C y D. Entonces el grupo A va a ser el grupo de muy bajo riesgo. ¿Qué consideramos bajo riesgo? Eso ya lo vimos por la estadificación. Factores de anotación negativos, no metastásicos, con resecciones completas al diagnóstico, un pretext 1 que no tenga nada de esto y que yo lo haya resecado completamente al diagnóstico, o un pretext 2 que tenga una alfa-fetoproteína mayor a 100, un niño menor de 8 años con factores de anotación negativos, no metastásico. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la histología. Si yo ya lo resequé completamente, como hemos dicho al principio, yo puedo evaluar si es un fetal puro o no. Si es un fetal puro, lo que dicen ya los estudios es que si yo ya lo resequé completamente, yo no necesito darle tratamientos adicionales, ¿vale? Tengo supervivencias generales y libres de evento a 6 años del 100%. No necesito tratamientos adicionales. Ahora, si no es un fetal puro, entonces yo sí le voy a dar tratamiento, ¿vale? Entonces, a este paciente le voy a dar 2 ciclos de cisplatino, eso es lo que está contemplado en el PGIT. ¿Por qué ellos indican este tratamiento con 2 ciclos de cisplatino? Evalúan las respuestas del CIOPL-3 de riesgo estándar, en los cuales ya Rosy nos había comparado cisplatino con cisplatino doxo, es decir, cisplatino monoterapia con plado, y veían que les iba igual de bien, con menores tasas de toxicidad. Entonces ellos dicen, listo, perfecto, si les va igual de bien, entonces les voy a dar 2 ciclos de cisplatino y ellos van a evaluar cómo les va a ir a estos niños, ¿vale?
El grupo B, que es el grupo de bajo riesgo, tenemos niños con factores de anotación negativos, metastásicos negativos, que no pudieron ser resecados al diagnóstico, ¿vale? Entonces, en estos tenemos los pretext 1, que no se resecaron al diagnóstico, los pretext 2 con alfafetos mayores a 100 menores de 8 años y los pretext 3 con alfafetos mayores a 1000 menores de 8 años. ¿Y qué voy a hacer con esto? Les voy a dar 2 ciclos iniciales de cisplatino. Le doy 2 ciclos de cisplatino y evalúo si yo ya tengo un tumor resecable. Si el paciente tiene un tumor resecable, entonces lo reseco y después de eso le doy 2 a 4 ciclos de cisplatino. Ellos van a randomizar este 2 y este 4 ciclos de cisplatino. Lo mismo, del riesgo estándar, ellos van a evaluar como del CIOPEL 3 con riesgo estándar. Ellos consideran esta opción de cisplatino solamente pues como monoterapia y van a comparar si le doy 2 o si le doy 4. Ellos, ¿por qué deciden decidir si le vamos a dar 2 o 4? Porque en el estudio de ellos le dan 4 ciclos y ven que sobretratan a muchos niños. Entonces ellos dicen, no, pues estamos como sobretratando. Demos 2 y evaluemos si necesitan 2 o 4 después. Y en los no resecados, entonces ellos dicen, volvámoslos a someter como esos otros niños que yo le di 4 ciclos de cisplatino preoperatorio. Entonces le doy 4 ciclos de cisplatino y evalúo, ¿es resecable o no resecable? Si es resecable, le termino sus 6 ciclos de cisplatino. Y si no es resecable, ellos dicen, ya verá cada grupo qué quiere hacer con eso. El grupo C es el grupo de riesgo intermedio, ya son niños igual, metástasis negativa, menores de 8 años, porque sabemos que esos dos grupos van para alto riesgo. En pretext 1 que hayan tenido factores de anotación positivos, en pretext 2 factores de anotación positivos con alfafetos aún elevadas. Acordemos que las alfafetos menores a 100 siempre son alto riesgo. Entonces vamos a tener pretext 2, pretext 3 con factores de rotación positivos o un pretext 3 que puede tener factores de rotación positivos o negativos, pero con alfafetoproteínas de 100 a 1000, y un pretext 4 podría caer riesgo intermedio cuando tengo niños menores de 3 años con alfafetoproteínas mayores a 100. Y ellos van a reoptimizar estos 3 tratamientos: Cioplel 3 de alto riesgo, cisplatino en monoterapia, o el del COG, que es el que tiene el C5BD, ¿vale? Entonces ya Rosy también nos habló del Ciopel 3 de alto riesgo. Conocemos el superplado. El superplado, acordémonos que es cuando combinamos cisplatino con carbodoxo. Esto es lo que conocemos con superplado, ¿vale? Entonces cisplatino, carbodoxo, cisplatino, carbodoxo. Vamos a dar 4 ciclos de esto. Los sometemos a cirugía y lo continuamos con cisplatino, carbodoxo. Vamos a ver cómo nos va. Hasta ese momento ya Rosy nos había dicho el 76% de lo que tenemos de evidencia, 76% logran resecciones completas. Los no metastáticos tienen supervivencia libre de evento hasta el 75% y los pretext 4 solamente sin metástasis y sin factores de anotación logran tener supervivencia libre de eventos del 77%. Entonces ellos dicen, pues probemos a ver cómo nos va con el superplado. El otro es, ya lo hemos visto, Ciopel 3 con riesgo estándar, cisplatino en monoterapia, a ver cómo nos va. Y este que es el del COC, que ellos lo que hacen es, ya sabemos, cisplatino doxo con 5-fluoracilo y vincristina, le dan 2 ciclos, evalúan respuesta, 2 ciclos, evalúan respuesta, lo someten a cirugía y le completan con 2 ciclos adicionales. Lo que tenemos hasta ese momento es supervivencia libre de eventos, pues según lo que se había hecho en el estudio anterior, del 88 al 95%, con resecciones completas del 33%. Siempre acordándonos que a uno dice, ah, no, pero ¿por qué no sometieron a todos los niños a esto? Pues porque los criterios de definir ellos riesgo estándar eran diferentes y esto incluye muchos niños que para este estudio son de bajo riesgo. Entonces, pues aun cuando esta supervivencia libre de eventos y generales son altas, pues la verdad es que no cumplen para lo que nosotros definimos por CHIC de riesgo intermedio. Y el grupo de alto riesgo, que ya sabemos, metastásicos, alfafetos menores de 100, niños mayores de 8 años o pretes 4 mayores de 3 años. A esto los van a someter a Ciopel 4, ¿vale? Entonces ya tenemos la primera, que sabemos que es el cisplatino más frecuente, cisplatino con doxorubicina, lo sometemos a sus 3 ciclos, le ofrecemos la cirugía y ellos tienen 2 brazos comparativos. Entonces van a comprar un brazo para los que tuvieron respuesta completa a las metástasis, que le van a dar este brazo, que este brazo, si vemos, es un carbodoxo, o sea que sería como un brazo de un superplado. Y este otro brazo, que son los que no tienen respuesta completa a las lesiones metastásicas, lo van a randomizar y le van a dar esto, carbodoxo con carboeto o carbodoxo con vincristina, ¿vale? Vamos a ver ahorita en recaídas como por qué ellos consideran esta opción.
Bueno, ya pasamos a hablar entonces del manejo de las complicaciones. Realmente no hice mucho énfasis en el manejo de las complicaciones, teniendo en cuenta que ya hemos visto otros cursos y que en los otros cursos hemos visto complicaciones del cisplatino, complicaciones de doxorubicina, acabamos de pasar de curso de fármaco, entonces pues ya hemos hablado de esto, pero tener en cuenta que siempre tenemos efectos agudos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, cardiotoxicidad, mielosupresión, mucositis, náusea, hepatotoxicidad y neurotoxicidad, teniendo en cuenta los que van a usar vincristina. Y efectos a largo plazo, sabemos, pérdida auditiva que es súper importante. El CIOP el 4 reporta pérdidas auditivas entre el 1 y el 3 hasta del 50-60% de pérdidas auditivas permanentes. Entonces, pues es un efecto adverso bastante importante en los niños con hepatoblastoma, insuficiencias renales crónicas, insuficiencia cardíaca por miocardiopatía. Sabemos que ahorita con el ingreso de la doxorubicina, por eso intentamos en los niños que no requieran la doxorubicina no ponérselo, y segundos tumores malignos teniendo en cuenta de que podemos utilizar el etoposide. Como prevención, ya Rosy también nos habló, CIOPEL 6 lo que busca es precisamente esto, disminuir la tasa de complicaciones o de pérdida auditiva a largo plazo. Para eso ellos utilizan el tiosulfato de sodio. Y esta es la tablita pues de resultados. Ellos comparan a aquellos pacientes que fueron sometidos a cisplatino solo versus cisplatino con tiosulfato y ven cómo estos niños que fueron suspendidos a cisplatino con tiosulfato tienen menor tasa de pérdidas auditivas, teniendo en cuenta estos grados de Brock, que sabemos que el 0 no tiene pérdida auditiva, pero de 1 a 4, siendo el 4 el de peor pérdida auditiva, pues ya básicamente pérdida de la audición. ¿Vale? Y encontraron pues que comparativamente no tiene alteraciones o diferencias en la tasa de sobrevida, o sea que es un medicamento seguro, costoso, pero seguro para utilizar. Y la amifostina, pues que no tiene grandes estudios de evidencia, pero pues que sabemos que como mecanismo de acción es un agente citoprotector, disminuye la cantidad de radicales libres a nivel de la membrana timpánica. Se utiliza antes de la quimioterapia, tiene sus efectos adversos ya conocidos y pues que digamos eso es como lo que hace que no lo utilicemos tan frecuentemente y evidentemente el costo y la disponibilidad. Esto no era. Y las complicaciones de cirugía, ya pues también tuvimos una clase de manejo quirúrgico, entonces solamente saber que también pueden haber complicaciones postquirúrgicas. De la hepatectomía podemos tener sangrados intraoperatorios, insuficiencia hepática, infecciones, abscesos, peritonitis, complicaciones vasculares, dolor y hilio posoperatorio y adherencias abdominales. Y obviamente el trasplante hepático podemos tener rechazos agudos o crónicos, infecciones oportunistas, que esto es como una parte súper importante porque dentro de los estudios de recaídas se ha visto que muchos niños con trasplante hepático pueden tener recaídas pulmonares asociadas al uso de la inmunosupresión prolongada, porque obviamente esto va a alterar como toda la parte de, se me fue la palabra, Inmunidad. del sistema inmune tumoral. Entonces, pues tener en cuenta la inmunosupresión, los niños con trasplante hepático pueden tener disfunción del injerto, complicaciones vasculares, complicaciones virales que también son bien frecuentes, las fístulas y las estenosis. Podemos hacer PTLD, o neoplasias o linfomas post trasplante y obviamente la toxicidad propia de los inmunosupresores. El seguimiento es importante, tener en cuenta cómo le vamos a hacer el seguimiento. Le vamos a hacer seguimiento con, según lo que dicen las guías internacionales, alfa-fetoproteína, ultrasonografía abdominal y radiografía de tórax. El CIOPEL nos dice que hacerle cada 2 a 3 meses por 3 años, después cada 4 a 6 meses por 2 años y luego cada 12 meses por 5 años. Vamos a ver en las recaídas, que es más adelantico, que la mayoría de los niños van a recaer en los primeros 3 años. Sin embargo, se presenta hasta un 20% en los siguientes 5 años, entonces por eso es importante igual continuar la vigilancia más a largo plazo. Y esto lo metí ahí dentro de vigilancia, aunque no es vigilancia, pero es seguimiento intra-tratamiento, que es tener en cuenta cómo vamos a describir que el paciente sí respondió o no respondió. Entonces, para eso tenemos los criterios RECIST que están modificados por el CIOPEL, simplemente pues específicos para el paltoblastoma. Ellos lo dividen en lesiones que son medibles, lesiones no medibles, niveles de alfa-fetoproteína y dan al final una respuesta completa. ¿Qué consideran ellos lesiones medibles? Que por TAC o por resonancia la lesión sea mayor a 10 milímetros. Eso se va a considerar medible y como todos los demás tumores. Respuesta completa, cuando yo ya logré quitar todas las lesiones. Respuesta parcial, cuando me disminuyeron en más del 30%. Enfermedad progresiva, cuando me aumentaron más del 20%. Y estable, cuando
Está entre esas dos. Ni me aumentó más del 30 ni me aumentó más del 20 ni disminuyó más del menos del 30. Igual con las lesiones medibles y con la alfa-fetoproteína, ellos lo evalúan por logaritmo. Normalización de la alfa-fetoproteína, disminución en un logaritmo es una respuesta parcial, enfermedad progresiva es aumento en uno o más logaritmos y enfermedad estable es entre estas dos. ¿Listo? Y entonces ya hacen como una respuesta completa, que es lo que nosotros tenemos que al final evaluar durante el tratamiento. Respuesta completa va a ser cuando todas estas medidas anteriores están bien. La enfermedad, la respuesta parcial va a ser cuando yo tengo respuestas entre parciales y enfermedades estables. La enfermedad progresiva cuando todas las tengo en enfermedad progresiva y la enfermedad estable cuando todas las tengo en enfermedades estables. Y por último, entonces, recaídas. Entonces, recaídas, la verdad es que es un tema muy diverso en hepatoblastoma porque no existe un consenso internacional que nos diga qué vamos a hacer con las recaídas en hepatoblastoma, pero les traje como varios datos. Entonces, dentro del porcentaje de recaídas, tenemos que para el COG el riesgo estándar tiene unas recaídas del alrededor del 20% y los altos riesgos recaídas hasta el 43%. El COPL-3 reporta recaídas en el riesgo estándar del 15% y en el alto riesgo hasta el 25%, y el COPL-4 recaídas en alto riesgo hasta el 23%. En general, todos los estudios, los bajos riesgos tienen recaídas mucho más bajas, del 10 al 20%. Cada uno de los grupos colaborativos tiene como un análisis no tan actualizado, pero sí tiene un análisis de cómo les fue a sus recaídas. Entonces vamos a empezar por el CIOPEL. El CIOPEL dice que ellos tuvieron 542 pacientes entre el CIOPEL 1, 2 y 3 y el 11% de sus pacientes recayeron. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a sacar como los datos importantes de cada uno de estos estudios. El 55% de los pacientes que recayeron en estos tres grupos del CIOPEL tuvieron recaídas metastásicas, y de estas recaídas metastásicas, el 84% fueron recaídas pulmonares, el 9% fueron recaídas combinadas y el 36% solamente tuvieron recaídas totales locales. Que si vemos y nos vamos a todos aquellos pacientes del CIOPEL 1, 2 y 3 que tuvieron respuestas completas, menos del 5% van a tener una recaída local. ¿Vale? Y de estos que tuvieron recaída local, 10 de estos 26 que tuvieron recaída local eran factor de anotación F o multifocales al diagnóstico. El tiempo medio de recaída es más o menos 12 meses, como les decía, pero en este contexto, 6 pacientes recayeron posterior al tercer año, lo que justifica el por qué tenemos que continuar en vigilancia. De todos los pacientes que fueron recaídos, el 78% recibieron quimioterapia y el 56% de estos pacientes que recibieron quimioterapia y cirugía. 12 pacientes solamente fueron llevados a manejo quirúrgico y el 10% solamente se les ofreció cuidados paliativos. Esta es la tabla más chiquita. En realidad todos los estudios tienen unas tablas gigantes de los tratamientos o las opciones que dan de tratamiento. Ellos en el CIOPEL dan de opción el carboplatino combinado con etoposio o con doxorubicina, que es como el que tiene mayor tasa de respuesta, hasta el 58%. Ellos reportan irinotecan, 33% de respuestas, que incluye respuestas parciales y respuestas completas. La mayoría son respuestas parciales, altas dosis de ciclofosfamida sin respuesta y otros medicamentos, ¿vale? Entonces, vamos a ir como quedándonos con algunos puntos claves. Al final vamos a como a mencionar de cada uno. Ellos logran un 52% de tasas de segundas remisiones. A los 89 meses, el 39% de sus pacientes van a estar vivos sin enfermedad, y de estos 18 van a ser una segunda remisión completa y 5 van a ser hasta una tercera remisión completa. Reportan una supervivencia general a los 3 años del 43%. Esta tabla que, bueno, aunque uno ve los porcentajes, está ahí como medio alterada, pero esto es simplemente para decir que le va mucho mejor a los pacientes que reciben tratamientos combinados, es decir, quimioterapia y cirugía. Eso tiene que quedar súper claro. Los pacientes les va mejor si yo los opero y les doy quimioterapia. A los que le hicieron cirugía sola o a los que les dieron quimioterapia sola, no les fue tan bien. Este es el grupo japonés. Ellos reportan 55 pacientes con hepatoblastoma en recaída. De estos, el 56% son recaídas metastásicas, muy concordante con el grupo anterior, el 77% pulmonares, 33% combinadas y solamente el 11% de recaídas locales. Ellos describen dentro de este estudio que ellos utilizaron estos tres protocolos de recaídas, el C5BD, que es el del COC. Ellos consideran esto que lo llaman el plando, que el plando es un plado, pero en vez de doxorubicina le ponen pirarubicina y ICE.
Ellos no describen qué le dan a cada uno de sus grupos, pero sí describen qué le dan al pulmonar. Entonces, a los de recaída pulmonar, ellos les dan 2 plandos con 2 ICE, los someten a metastasectomía y los consolidan con 3 ICE. ¿Vale? Y esto se los puse aquí porque ellos, si comparamos esta gráfica que tenemos aquí al ladito, ellos logran supervivencia libre de evento en los pacientes con recaídas metastásicas pulmonares hasta el 75%. ¿Vale? En su segunda remisión completa, que me parece bastante bueno. Entonces, por eso sí les dejé esta quimioterapia que les dan ellos acá. Versus las recaídas hepáticas, que solamente el 33% y las combinadas del 52%. Esto es lo mismo, remisiones completas pulmonares hasta el 71% versus hepáticas del 17%. Este es el grupo alemán, este sabemos que es el grupo que incluye tanto la Alemania como Austria y Suiza. Estos son los pacientes que ellos encontraron desde el 99 hasta el 2008. Encontraron 362 pacientes con 25 recaídas, lo que equivale a una tasa de recaída del 6,9%. Igual concuerda, el 68% de las recaídas fueron metastásicas, el 65% pulmonares, 24% locales y 8% combinadas. Ellos hacen como un análisis univariado y multivariado de cuáles son los factores de riesgo para recaídas y encuentran unos factores que no fueron significativos, pero que les llama la atención. Uno, menos de 21 días del inicio de la quimioterapia desde el diagnóstico de la recaída. Entonces, aun cuando no fueron significativos, ellos sí encontraron que los pacientes que iniciaban más temprano la quimioterapia desde el diagnóstico de la recaída les iba mejor que a los que la iniciaban más tardíamente. También encontraron que aquellos pacientes que eran sometidos primero a quimioterapia y después a cirugía, y no los que primero lo llevan a cirugía y después a quimioterapia, les iba mejor. Y consideraron, según esta tablita que también les muestro aquí, que aquellos pacientes que recibían irinotecan dentro de sus protocolos de recaída les iba mejor que los que no recibían irinotecan. Y también encontraron que aquellos pacientes que recibían un agente nuevo, que no hubieran recibido, o naif, que no hubieran recibido en el tratamiento anterior, también les iba mejor que a los que hubieran recibido alguno de lo que ya hubieran recibido en el tratamiento anterior. Ellos logran supervivencias libres de eventos a los 3 años del 48% y generales del 63%. Y después de todo esto, entonces, pues también dijeron, bueno, si ya hicimos un chic y ya hicimos un PHIT, donde vamos a evaluar cómo le va a los pacientes en su primer tratamiento, entonces hagamos un RELIEF. Y el RELIEF lo que es un consorcio para evaluar la recaída en hepatoblastoma y lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo con los mismos criterios y con los mismos tratamientos que ya habían hecho, van a evaluar cómo le va a todos los pacientes que recaigan dentro de sus protocolos. Para ver cómo le va y para decidir qué tratamiento vamos a hacer. Porque si ven esta tabla que está súper chiquita, esa era la idea, que no hubiera nada, pero es simplemente para mostrarles todas las opciones de tratamiento de cada uno de los grupos. Y si vemos realmente un paciente, 3 pacientes, 5 pacientes, pues evidentemente no podemos encontrar nada estadísticamente significativo para saber cómo vamos a tratar a estos pacientes si en cada uno de los tratamientos que damos incluimos un paciente, 3 pacientes, 4 pacientes, ¿vale? Entonces eso es lo que buscan ellos, hacer una recopilación de todos los datos de lo que vamos a hacer y darnos un norte de cómo vamos a tratar las recaídas. Y como conclusión, entonces les traje simplemente estas y es. Entonces, los requisitos claves para la curación tras la recurrencia es que yo tengo que hacer control sistémico y tengo que dar hacer resecciones completas, ¿vale? Entonces, siempre son importantes las dos. Le tengo que dar quimioterapia y le tengo que hacer una resección. Que los pacientes que son naif, es decir, que nunca han recibido doxorubicina, carboplatino o etopósido, si en la recaída yo utilizo alguno de estos medicamentos, les va bien, ¿vale? Que la vincristina y el irinotecan, aun cuando no tengamos estudios que muestren una evidencia significativa de que les va bien, pues han mostrado en muchos descriptivos grandes que les va mejor si incluyen esto, vincristina y irinotecan dentro del protocolo de carrilla, aun cuando pues la verdad es que sigue siendo pues tasas muy bajas de sobrevida. Que la quimioterapia entonces es alta y el rescate de células madre, bueno, no les traje realmente estudios de rescate de células madre, también hay unos casos documentados, muy poquitos, pero sí hay casos documentados de rescate de células madre que les va bien. El problema es que los tratamientos que les dan de acondicionamiento también son súper variables. Cada grupo hace lo que quiere con el acondicionamiento. Entonces, pues realmente no tenemos como evidencia de con qué les va mejor, pero sí podría ser una opción, dado que en el RELIEF lo incluyan, pues que tengamos la opción de tener quimioterapia de altas dosis con rescate autólogo. También se debe considerar el trasplante de hígado para los pacientes que recibían antes
se cuestionaba mucho de si yo podía trasplantar al paciente en una recidiva, o hacerle un trasplante hepático en una recidiva, pero la verdad es que la mayoría de los estudios ahora lo que aportan es que en una primera fase de la enfermedad yo debería hacer tratamientos un poquito más conservadores y que aquellos pacientes que recayeron y yo los trasplanté, les va mucho mejor. Entonces sí se podría dar terapia de rescate con trasplante hepático. Y Byron nos va a hablar más de esto, pero otra de las opciones es ablaciones percutáneas por radiofrecuencia, que son terapias más novedosas, pero que funcionan en el ámbito de las recaídas. Y eso es todo. Muchas felicidades.